Saludos una vez más. En los próximos 30 minutos estaremos tratando 10 temas diferentes para que usted no se canse con la misma cosa, el mismo tema. Así que en el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando del desaforo de Pacheco, de una bomba en el avión, de Cáritas y las parturientas haitianas, de un fallito en el Ministerio Público, de cómo invertir en el petróleo venezolano, de las caballaditas que pide la ADP, de no más fundas plásticas, de la negociación Trump y Putin, del negocio de los cigarrillos y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, ha sido tema de la semana, ¿no? El desaforo, yo le llamo, de Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados en una sesión que para mí eso tiene una lectura mucho más allá de la simple protesta por la cancelación de dirigentes del PRM en el gobierno, ¿no? Pacheco es un veterano y él sabe bien cómo se manejan los tentáculos de la política, ¿no? Por eso extraña que si el día antes él estuvo reunido con el presidente, a quien le expresó que no comprendía el porqué de ciertos nombramientos y de ciertas cancelaciones, ¿por qué razón al día siguiente, el viernes, él decide lanzar a modo de protesta pública esa inconformidad en plena Cámara de Diputados, que no es plataforma para asuntos partidistas, como tampoco lo es el Senado, ¿no? Hay una surrapa política en todo esto. Y quizás tendría que ver con la probabilidad que ha sonado de que Pacheco sea sustituido en la presidencia de la Cámara por el diputado Cedeño de Higüey. Aunque también se dice que el motivo es la cancelación de gente de Pacheco en el INAVIE, qué sé yo. También en Supérate y en la DGII, qué sé yo. Gente de él. Ahora bien, como expresó el diario Acento en un editorial a propósito de este tema, señores, el presidente está mostrando interés en relanzar el gobierno con cambios en su gabinete, cosa que está realizando desde finales del año pasado, incorporando profesionales de alto perfil, de experiencia, que no son precisamente dirigentes de su partido revolucionario moderno. Para cualquier gobierno siempre es difícil incorporar profesionales de alto perfil, gente preparada, gente que no responda a la línea política del partido que gobierna. Es difícil, porque las direcciones altas y medias de esas organizaciones presionan mucho para que sean designados solamente los dirigentes, y lo justifican con el discurso de que las bases de los partidos quedan marginadas con las designaciones. Ajá. Los cargos políticos, señores, son para profesionales capaces. Digo, los políticos no, los cargos públicos, quiero decir. Para profesionales capaces y eficientes, no para derrochadores. Son para ejecutivos con racionalidad
y sentido del servicio que realizan, no para aprovechados que desean servirse con la cuchara grande contra los intereses de la sociedad. El gran desastre de los partidos políticos ha sido en la tradición dominicana que no siempre se toma en cuenta en las designaciones a profesionales y a ejecutivos, gente que tenga la vocación de servir, y se entregan las más complejas y altas funciones a políticos clientelistas que operan en función de los apoyos de sus organizaciones políticas. De todas maneras, si no hay un factor político envuelto en la protesta pública por aquello del rumor sobre la sustitución de Pacheco por el diputado Cedeño, de todos modos, señores, ese tipo de cosas no son nuevas en la política dominicana, ¿eh? Eso no es nada novedoso, porque en el 1986, cuando Balaguer volvió al poder, se le presentó el mismo problema con la militancia del Partido Reformista, porque los dirigentes querían todos los cargos de la administración pública para ellos y para sus familiares. Y esa aspiración parece que es una cuestión de herencia tuetanal que lo exhiben los actuales diputados también, porque lo hemos heredado, todos en procura de su cuota aparte para su gente. Como dijo Balaguer en aquella ocasión, es que lo quieren todo. En un momento venimos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Desviar un avión comercial de su lugar de aterrizaje para que lo haga en otro aeropuerto, eso tiene un costo de millones de pesos. Y si son 4 o 5 los aviones que hay que desviar, son muchos millones perdidos, aparte de los inconvenientes que se le crea a los pasajeros, a los pilotos, a los sobrecargos, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recientemente
una llamada telefónica obligó a paralizar el aeropuerto internacional de las Américas y a desviar vuelos hacia otros aeropuertos, porque había que parar ese avión ahí a revisarlo y no podía aterrizar nadie. Protocolo, todo porque la llamada anunciaba la existencia de una bomba colocada en un avión de Copa Airlines. Lo que no se ha explicado es quién recibió esa llamada primero. Y si no es posible lograr determinar la procedencia de ese tipo de llamadas con los avances tecnológicos de que hoy se dispone. Porque no es la primera vez que ocurre esto. Y no es posible que siga ocurriendo sin poner un ejemplo de castigo. ¿Quién llamó? ¿Y de dónde llamó? ¿Quién fue el causante de esta barbaridad? ¿Costosa? ¿O es que no hay manera de averiguarlo? ¿Cómo me van a decir que con la tecnología de vanguardia de hoy día en los aeropuertos no existen los recursos tecnológicos para poder determinar quién rayos hace una llamada así, que crea un caos a un costo altísimo de dinero? Digo, sería increíble escuchar que eso es así. Porque si no hay cómo saber quién llamó, eso lo van a coger como un deporte, como un relajo, como una vez cogieron el relajito de apuntar a la cabina de los aviones con un rayo láser en el momento de aterrizaje. Así que ojo con eso, ¿eh? Arrancando el año, la pastoral social Cáritas de la Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de la Dirección de Movilidad Humana, disparó una comunicación mostrando su preocupación por el aumento de muertes de parte de parturientas de origen haitiano, luego de que se implementó el protocolo migratorio por el gobierno a partir de abril del año pasado. En esa comunicación, Cáritas hace un análisis minucioso de la disminución de parturientas haitianas en los hospitales, del incremento en las muertes por falta de prevención, por la falta de asistencia a los chequeos médicos, etcétera, ¿no? Pero en ningún párrafo del comunicado, Cáritas lanza un grito pidiendo que el gobierno haitiano se ocupe de sus ciudadanas parturientas. Por el contrario, el comunicado deja tácita su opinión de que es el gobierno dominicano quien está obligado a hacerse cargo de ese problema, y no es así. Pero como allá no se puede hacer nada porque de nada valen los gritos ni las exigencias, entonces se presiona al gobierno dominicano para que afloje el protocolo migratorio que ha logrado una reducción de un 11% en la asistencia a parturientas haitianas. No será mucho, pero es algo, y eso tiene un valor en dinero, ¿de acuerdo? No pude esconder mi extrañeza y asombro cuando vi que la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente
le impuso una simple garantía económica de 5,000 pesos, además de presentación periódica e impedimento de salida a Aquilino Ramos, que está acusado de atropellar a 2 mujeres en Las Palmas de Herrera mientras conducía su vehículo. Lo que, según testigos, él lo hizo de manera espontánea y a pota, como decimos nosotros los ibadeños. Pero lo que ocurre es que la fiscal Angelina Vicioso había acusado a Ramos no por ese atropello de las 2 mujeres, sino por violación a la ley sobre control y regulación de armas, porque el hombre portaba una pistola calibre 9 milímetros sin ningún tipo de documento. Que dicho sea de paso, no sabíamos eso, que una cosa así amerita apenas una garantía económica tan baja como 5,000 pesos. Pero bueno, el asunto es que cuando los vecinos lo detuvieron después de atropellar a estas 2 mujeres, una de esas mujeres de 83 años, el hombre apeló por la pistola. Entonces, bueno, menos mal que el Ministerio Público rectificó y ya anunció que ahora va a pedir prisión preventiva, pero bajo la acusación de atropellar a las 2 mujeres. Así que valga la corrección y esperemos los resultados. Creo que ya le impusieron la condena tentativa. Bien, la medida de coerción. Ok. El presidente Trump se reunió con los principales ejecutivos de las petroleras más grandes de Estados Unidos, instándolas a que inviertan en la industria petrolera venezolana. Él dice que hay que meter ahí unos 100,000 millones de dólares, que debe incluir una inversión extraordinaria y modernización de los equipos de PDVSA, que están obsoletos casi todos desde hace mucho, lo que ha hecho que la extracción de petróleo haya mermado cada vez más. Pero viendo los resultados de ese encuentro con los petroleros, especialmente la reacción de la Exxon, creíamos que para lograr su propósito, Trump tendría que apurar la celebración de elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Para que de esa manera se pueda instalar legalmente un presidente, un vicepresidente y un Congreso representativo legal que pueda tomar decisiones legítimas para el manejo de la inversión extranjera. Porque bajo el esquema actual, absolutamente irregular e ilegal, no se supone posible conseguir que empresas de esa envergadura bajo las leyes norteamericanas, especialmente esas, vayan a poner un chele en la industria petrolera venezolana. ¿Pero qué va? Trump es Trump. Y lo que hizo fue sacar del pool para participar en esto nada menos que a la Exxon. Cosa que se entiende solo porque se trata de Trump, que hace lo que le da la gana. Así que las elecciones en Venezuela se darán cuando Mr. Trump diga, y punto. Todo parece indicar que en 2026 estaremos padeciendo los mismos rigores de exigencias que mantiene
la ADP, la poderosa Asociación de Profesores. Como vimos al comenzar el año, aunque el Ministerio de Educación quería que las clases se abrieran el martes 6, ellos decretaron que no, que debía ser el miércoles 7, porque los docentes tienen derecho a 10 días de vacaciones de Navidad. Y ese periodo comenzó el 19 de diciembre y concluía el martes 6 de enero. O sea que a trabajar otra vez el 7, no el 6. Y como para que no se olvide, detrás de eso vino de una vez la longaniza de las cosas por las que va a luchar este año la ADP. Apunte y coja un lápiz. La evaluación del desempeño docente entre enero y marzo, respetando un acuerdo de 2023. También el aumento salarial para jubilados y pensionados y el cese de descuento del seguro de sobrevivencia. Otra cosa, cumplir con el sueldo 14 como lo tienen otras instituciones estatales. También el nombramiento de los docentes que quedan en el banco de elegibles. La ratificación de los coordinadores docentes y el fortalecimiento de la ARS-SEMA. Y por si le parece poco, para ponerle la tapa al pomo, también saldrán a las calles o pararán docencia para pedir el aumento salarial para todo el personal administrativo del Ministerio de Educación y la indexación salarial como establece la ley. Óigame la longaniza. Ante una longaniza de tantas varas, el gobierno que se prepare para lo que viene, que no es nada nuevo. Eso es continuación de lo mismo. Aunque ahora con más fuerza este año, porque este año es como un semi-preparativo ya para las elecciones presidenciales de 2028, y ustedes saben que la ADP es una columnita. Bien. Ojalá que no haya que esperar hasta diciembre de este año para que entre en efectividad la normativa de la Ley 9825 sobre gestión de residuos sólidos, que pondrá fin a la entrega gratis de fundas plásticas en los establecimientos comerciales, como los supermercados, colmados, etcétera, ¿no? Lamentablemente, la normativa se promulgó el 15 de diciembre pasado y otorga un nuevo plazo de un año para que quede ya totalmente prohibida la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso. Porque el desperdicio enorme que hay de esas fundas en nuestro país, señores, es algo extraordinario. Hay que ver cómo los muchachos que empaquetan las compras en las cajas de los supermercados abusan, colocando en 4 fundas lo que bien cabe en 2. Y todo porque a ellos nada les cuesta, ni conocen el daño que esto hace para el medio ambiente. Desde hace muchísimo tiempo, en España, por ejemplo, el que va al supermercado y quiere una funda plástica tiene que pagar por ella. Si es que acaso ya ese supermercado no las ha descontinuado totalmente. Y en Estados Unidos es difícil conseguirlo, porque o usted lleva una de tela o se compra una de papel. Repito, ojalá que no haya que esperar hasta diciembre para ver realidad
esta medida aquí en el país porque eso está haciendo falta. Después de completada la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, era de esperar que en cualquier momento Rusia lanzara un bombardeo agresivo contra Ucrania. Porque según Fiona Hill, ex asesora del presidente Donald Trump, en 2019 Putin dijo que él estaría dispuesto a retirar su apoyo a Maduro en Venezuela, pero a cambio de tener libertad de acción en Ucrania. O sea que Putin planteó el asunto como un intercambio entre Venezuela y Ucrania. Digo, según afirmó esta exfuncionaria. Y una vez complementado la parte que corresponde a Estados Unidos en Venezuela, ya vimos que Rusia lanzó un bombardeo de drones y hasta un misil hipersónico. Esa presión rusa se va a incrementar porque Putin no tiene cómo seguir perdiendo soldados y dinero en ese tú me tiras, yo te tiro. Putin va a obligar a una negociación final que le permita a Rusia quedarse con los territorios conquistados, que es lo que a final de cuentas desean, ¿eh? Vamos a ver. En un momento terminamos, todavía falta alguito. Y finalmente por hoy, felicitaciones a nuestras autoridades de inteligencia, porque o no se han dedicado a eso o han fracasado en determinar quiénes son los distribuidores locales de cigarrillos de contrabando que entran por la frontera. Porque hay dos cosas. Una es las partidas que logran atraparse tratando de entrar al país desde Haití. Pero la otra es la cantidad que entra y que no se sabe qué volumen alcanza. Ese contrabando ha hecho que las importaciones de cigarrillos se haya caído en un 57% en 8 años. Y en un solo año, el último, la Dirección General de Aduanas reportó una caída de 83.5 millones de pesos en recaudaciones de impuestos por cigarrillos en comparación con el año anterior. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son los que reciben esos cigarrillos aquí y los distribuyen a nivel nacional, haciéndole competencia a impuestos internos, satisfaciendo el mercado en un 57% que antes lo satisfacía otras marcas importadas que pagan impuestos? No hay manera de encontrarlos o no se quieren encontrar. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.